Bienvenida a todos. Como recién decía Euge, la verdad que gracias a Dios somos varios los que hoy participamos también de esta instancia formativa, este nuevo momento que tenemos para compartir. Así que bueno, les vamos dando la bienvenida del resto también que han quedado sin poder presentarse, los lugares de los distintos lugares de nuestro país y también del exterior que se han ido uniendo a esta propuesta de la región del litoral de Argentina. Pero le damos bienvenida aparte de a las diócesis pertenecientes a la región, la diócesis de Venado, de San Nicolás, de Santa Fe, de Rosario, de Concordia, también a las diócesis de San Juan de Cuyo, a las diócesis de San Luis, de Formosa, de Villa de la Concepción, del Río Cuarto, de Obalá, Camerún, de la Arquidiócesis de Salta, de Puerto Iguazú, de San Miguel de Buenos Aires, de la Arquidiócesis de Mendoza, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de República Dominicana, de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Resistencia, San Francisco, La Plata, Orán, también a las personas del Obispado Castrense, de la diócesis de Viedma, de Bahía Blanca, de Morón, de Córdoba, bueno, de Brasil, que recién había una hermana que se presentaba. Así que bueno, de Loma de Zamora también me faltó nombrar, no sé si me falta nombrar alguna, pido perdón por ahí si alguna me queda ahí en el tintero. Pero bueno, les damos el espacio también para que mientras que puedan ir presentándose en el chat, poniendo también ahí el nombre, de dónde son. Así que bueno, en nombre del resto del equipo, mi nombre es Joan, también les doy la bienvenida y bueno, esperamos que sea una jornada para seguir sacando frutos entre todos. También le vamos a agradecer de una manera muy especial a Lisca a través del padre Pablo Ardiles y a Roxy, que nos presta la plataforma de Meet. Nos hacen también el servicio de poder grabarlo, poder también para que después nos quede a nosotros también en nuestro canal de YouTube para volver a profundizar en la charla, poder volver a seguir sacándole frutos. Y bueno, ahora la idea es poder que comencemos rezando. Vamos a comenzar con la oración del sínodo. Se las pongo ahí en pantalla para que la puedan ver. Espérenme un segundito. Bien. Por ahí, padre Pancho, padre Gustavo, alguno de los dos que quiera comenzar, que quiera guiar la oración. Yo no la veo, Joan. Ahora está. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti. Gustavo, estás muteado. Ah, bueno. No me di cuenta que estaba muteado. No, en el último pedacito nomás. Ah.
Bueno, no sé, Francisco, sí. Muteado, Pancho. Está muteado, Pancho. Ahora, Ahí estoy. Muy ahí bien. estás. Muy bien, bienvenidos a todos entonces en esta mañana que nos encontramos en esta fiesta de San Mateo para dar inicio a una jornada más de formación en la sinodalidad. Hoy nos va a acompañar el padre obispo, el cardenal Ángel Rossi, un sacerdote jesuita, que es el arzobispo de la iglesia que camina en Córdoba. Ha sido padre sinodal, es autor de muchos libros y artículos, también de ejercicios para los sacerdotes. Así que es una gracia que tenemos en esta mañana de poder compartir un poco su mirada y su reflexión sobre todo, ¿no? Sobre este acontecimiento de la segunda sesión del Sínodo y el camino que venimos haciendo como iglesia sinodal. Si ustedes me escuchan y me ven, yo largo. ¿Ah? Adelante nomás. Dale. Bueno, primero, gracias, disculpen la demora, pasa que soy analfabeto, yo trabajo con Zoom y esto para mí es chino básico. Pero bueno, les agradezco poder compartir, poder charlar un poco el tema de la sinodalidad, un poco por lo que ya se ha vivido. Yo sobre todo remarcaré lo que ya hemos vivido en la sesión anterior y a poco abierto a lo que venga, ¿no? Pero bueno, lo que venga queda ahí un poco en expectativa. De alguna manera la sesión anterior era disponer el corazón para esta, ¿no? Pero en todo caso la sinodalidad es la forma de ser iglesia hoy, según la voluntad de Dios, en una dinámica de escucha y de discernimiento del Espíritu Santo, dice Francisco, ¿no? O sea, lo que el Señor nos pide ya está contenido en la palabra sínodo, ¿no? Que significa caminar juntos laicos, pastores, obispos. O sea, un concepto ciertamente fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en práctica, ¿no? Y uno se da cuenta, pasado el tiempo y en este año, de que a veces cuesta que entre, cueste que enganche. Sí he advertido yo que en muchas parroquias y muchos grupos, la práctica de la conversación en el espíritu la comentan como algo positivo que salió bien e hizo bien, ¿no? Casi como una especie de novedad. ¿Qué objetivos tiene la sinodalidad o lo que se intenta? Por un lado es examinar el modo en que se vive la responsabilidad y el poder, así como la estructura de gobierno de la Iglesia, evidenciando y tratando de convertir las prácticas que no están arraigadas en el Evangelio, o sea, es como ir purificando. También es reconocer la comunidad como un sujeto creíble y como un socio, diríamos así, la comunidad como un socio fiable, digamos así, alguien en quien se puede confiar. Por otro lado, es promover las experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional, a nivel local. Fíjense, yo digo que ¿cuáles son los riesgos? Uno de los riesgos es que el exceso del uso superficial del tema provoque, diríamos así, empacho y cierta aversión. Y cierta aversión. Por otro lado, otro riesgo, el riesgo o la tentación de no ir hacia adelante por miedo al cambio. Se ha instalado a veces una especie de miedo a que la iglesia pierda su esencia, dicen algunos. Miedo a que el laicado y la vida consagrada, especialmente femenina, acceda a instancias por ahora solo asequibles al ministerio sacerdotal. Por lo tanto, este miedo que muchas veces bloquea, ¿no? El otro miedo, que puede tomar, por decir así, el signo contrario, es que se convierta en una especie de grito reivindicativo ante los estilos de gobierno, quizás esclerotizados, obsoletos, y se convierta, digamos así, en una especie de campo de batalla en el que nos revoleamos, nos escupimos reproches
unos a otros, ¿no? Los que puedan estar como a favor del tema de la sinodalidad y los que opinan que no sirve, dicho muy en criollo, ¿no? O sea, el sínodo sobre la sinodalidad nos invita a preguntarnos qué significa ser iglesia hoy y cuál es su sentido en la historia, ¿no? Fíjense, la experiencia que uno ha tenido el año pasado fue una experiencia de unidad en la diversidad. O sea, hoy la diversidad emerge con fuerza en todos los niveles, ¿no? Mentalidad, idioma, enfoque de los temas, ¿no? Y esto, lejos de ser un problema, es un recurso, pues la comunión eclesial se realiza a través de la vida real de los pueblos, de las culturas. En un mundo fracturado como el nuestro, esa unidad en la diversidad, dice el Papa, de alguna manera es profética. ¿M? Y fíjense, el modo mismo como se realizó la asamblea, a partir de la disposición de las personas, sentados en pequeños grupos, en mesas redondas en el aula Pablo VI, fue novedoso. Yo nunca había estado en un sínodo, nunca había estado en un sínodo, me decían, ahí estaba allí el cardenal Maradiaga, que decía que había estado en 11 sínodos, ya viejo, ya grande, y decía, nunca se había dado esto, ¿no? O sea, no era, lo otro era simplemente como si fuera la platea, digamos así, los silloncitos y del frente alguien que hablaba tipo conferencia. En cambio, acá esto era lo novedoso, eran mesas de 11 personas con uno que conducía, ¿tá? Y conversábamos entre todos, pero hay que imaginar una sala de 500 personas sentados en mesas de 11, ¿no? O sea, comparable un poco, y esa es la idea, la imagen bíblica del banquete de boda, ¿no? Una imagen también de la Eucaristía, fuente y culmen de la sinodalidad. Y por otro lado, con la palabra de Dios en el centro. Esto fue muy fuerte, o sea, se comenzaba rezando, se conversaba en las mesas, y cada 4 o 5 intervenciones había 5 minutos de silencio para rumiar lo que se había conversado, para rezar, para discernir. O sea, la idea, pero no solo la idea, pero de alguna manera la metodología inspiraba un poco el sentido. La palabra en el centro. Por lo tanto, era una experiencia fundamentalmente de oración y discernimiento, ¿no? Y en su interior, digamos, la palabra en el centro, y en su interior culturas, lenguas, ritos, modos de pensar, realidades diversas que pueden involucrarse juntas y fructuosamente en una búsqueda sincera bajo la guía del espíritu, ¿no? Este es un poco el sentido. Yo, fíjense, de aquella sesión del sínodo, allá por noviembre, fue la jornada mundial del pobre, esto que el Papa hace unos 7 años más o menos nos regaló, ¿no? Y el Papa en ese día citó y compartió el almuerzo con también, no sé si no quiero decir el número, pero yo creo que era cerca de 700 o 1000, no recuerdo, y fue en la misma sala. Me quedó la foto, ¿no? Si uno lo ve con un dron desde arriba, era la misma sala. Ya no estaban, digamos así, los personajes que éramos en el sínodo, por decir así entre comillas, sino que eran los hombres de la calle. Y visto de arriba, no se distinguía. Y yo dije, qué linda foto, ¿no? O sea, el lugar donde donde se da la rumiada, el discernimiento, de golpe en ese mismo espacio se sientan, digamos, los preferidos del Señor, los que dan razón de nuestro discernimiento, ¿no? Me quedó en el corazón esta foto, ¿no? Porque en realidad quizás lo que a mí me ha quedado del sínodo son algunas fotos y algunos mensajes que son los que después uno queda rumiando en el corazón, ¿no? Fíjense, con nosotros estaban presentes hermanas y hermanos de pueblos víctimas de la guerra, incluso figuras de países hoy en día en contra, ¿no? Personas del martirio, de la persecución y del hambre. O sea, la situación de estos pueblos a los que con frecuencia les ha sido imposible participar en el proceso sinodal, ha entrado en nuestros intercambios, en nuestra oración, nutriendo el sentido de comunión con ellos y nuestra determinación a ser constructores de paz.
Y para ello se necesita una gran capacidad de escucha, ¿no? Fíjense, escuchar a Dios en la oración, en la liturgia, en el ejercicio espiritual. Escuchar a la comunidad eclesial en el trato y en el debate sobre las experiencias. Escuchar al mundo, porque Dios está siempre presente, inspirando, moviendo, agitando. O sea, tenemos la oportunidad de convertirnos en una iglesia que no se separa de la vida. Este es el desafío. Una iglesia que no se separa de la vida. Aquella síntesis que el poeta definía a San Juan, a San Juan, ¿no? Decía, ojos altos, manos juntas, pies desnudos, ¿no? Pies tocando la realidad, ¿no? Por lo tanto, esto, ¿no? Una iglesia que no se desentiende del mundo, ¿no? Como dijo Francisco en su saludo a los participantes que intervinieron aquella vez, el Papa lo ha sintetizado de la siguiente forma. Dice el Papa, o dijo en aquel momento, han venido por muchos caminos y de muchas iglesias. Perdón, recién dije San Juan, es San Juan de Dios, ¿no? Han venido, San Juan de la Cruz, perdón. Esto de Francisco Luis Bernardes que lo define con esta trilogía, ¿no? Ojos altos, manos juntas, pies desnudos, que puede ser la síntesis de lo que tiene que ser todo cristiano, ¿no? Esperen que acá me sonó el teléfono. Tengo que poner en silencio. El Papa lo sintetizaba así: han venido por muchos caminos de muchas iglesias, llevando cada uno en el corazón preguntas y esperanzas. Y estoy seguro de que el Espíritu nos va a guiar y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente, para comenzar un discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con la fatiga y los deseos de la humanidad. Este desafío de la conversación en el espíritu, fíjense, no conversación espiritual, sino conversación en el espíritu, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, sino que es a partir de lo conversado, fíjense, es como estar abierto a lo que el espíritu vaya suscitando, ¿no? Y por eso el discernimiento es esencial. La metodología era, cada uno de esta mesa de 11, cada uno tenía 3 minutos para expresar, digamos, según el tema. Después había una segunda vuelta donde no cada uno volvía sobre su tema, sino que cada uno expresaba lo que había sentido al escuchar a los demás. Interesante. Lo que San Ignacio dice, que uno discierne no con ideas, no con pensamientos, sino con el sentimiento que queda en el corazón después de una experiencia vivida. Y en lo que llaman las mociones, los movimientos. Entonces, al conversar, al dar mi idea, al escuchar las ideas o los planteos de los demás, que muchas veces no son los míos, ¿no? A veces uno difiere, pero justamente en ese ir compartiendo, uno va sintiendo, hay una moción. Moción significa movimiento del corazón, e incluso uno puede llegar a darse cuenta que la idea que uno tenía posiblemente no era la que el Señor quiere, y al escuchar a los demás, de golpe uno o confirma lo de uno, o se da cuenta de que quizás algo no es tal cual como yo supongo, ¿no? Y entonces, en la segunda vuelta, se compartía lo que se había sentido, que puede ir desde la alegría, que puede ir desde la conformidad, o puede ir incluso hasta la bronca o la agresividad. De todos modos, intentaba que no perdamos la buena educación, pero se compartía lo que se movía en el corazón, ¿eh? Y después volvía a haber un rato de silencio, y después se volvía como a conversar entre todos para llegar a una conclusión, digamos así, poder llegar a una expresión que de alguna manera exprese lo que se había rumiado, lo que se había rezado en torno a esa mesa, ¿no? Esta fue la metodología que se propone, de conversar, esta conversación en el espíritu. Pero uno dice, bueno, ¿cómo debería comenzar las conversaciones? En el Génesis, después de la caída, hay un gran silencio, ¿no? El silencio se dice de la vergüenza, cuando Adán y Eva se esconden después del pecado. Acá no importa tanto el pecado, sino el silencio, ¿no?
Y el silencio se rompe con una simple pregunta. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Fíjense, no le pide información, sino que le pide que salga a la luz y estar visiblemente ante el rostro de Dios. Y esta quizás sea la primera pregunta con la que deberíamos romper los silencios que a veces nos separan en la iglesia, en las parroquias, en nuestras reuniones. No por qué tenés estas ideas, no por qué estas opiniones ridículas sobre la liturgia, ¿no? Sino, ¿dónde estás? Una pregunta fuerte, que podríamos decir así, ¿qué te preocupa? Dios invita a Adán y Eva a salir de su escondite y ser vistos. Si también salimos a la luz y nos dejamos ver tal como somos, vamos a encontrar palabras para los demás. En la preparación para este sínodo, este es el desafío. Y la otra pregunta, ¿no? La pregunta... tienen que surgir en nuestras conversaciones pastorales, en nuestras comunidades. No preguntas así que buscan más la agresividad, sino ¿dónde estás? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué llorás? Fíjense, cuando los discípulos huyen a Emaús, están llenos de enojo, llenos de decepción. Están huyendo de la comunidad, de la iglesia, como tantas personas hoy en día. Jesús no bloquea su camino ni los condena. Él les pregunta de qué vienen hablando por el camino. Fíjense esto. ¿Cuáles son las esperanzas? ¿Cuáles son las desilusiones que agitan tu corazón? Jesús los invita a compartir su enojo. Él camina con ellos y se abre a su enojo y a su miedo. O sea, nuestro mundo está lleno de enojo. Hablamos de la política del enojo. Ni les digo en nuestro país, ¿no? Ya no hace falta que se lo explique, supongo, ¿no? Uno dice, ¿nos atrevemos como Jesús a preguntarnos mutuamente de qué estás hablando? ¿Por qué estás enojado? Y por otro lado, ¿nos atrevemos a escuchar la respuesta? O sea, la apertura a la escucha y al acompañamiento de todos ha hecho visibles a muchos que por largo tiempo se han sentido invisibles. Y vuelvo ahora a la experiencia del sínodo, ¿no? Muchos de los que estaban allí, pues acuérdense que en este sínodo, que es sínodo de los obispos, el Papa incluyó religiosas, religiosos, y incluyó laicos y laicas con voz y voto. Esto fue lo novedoso. Pero no solo eso, no solo entre los religiosos, los obispos, pero muchos, cosa que para mí no es que me sorprendió, pero sí me sorprendió esto. Muchos agradecían poder hablar. Yo decía, poder expresarse, poder contar cosas de ellos y de su iglesia, ¿no? Uno supone que es requete obvio, y no es tanto. Uno de ellos decían, saben que existo, pero no me ven, fíjate, saben que existo, pero no me ven. Y otro comentaba allí que en Sudáfrica un saludo común es te veo, te veo. O sea, mucha gente espera en el sínodo, y es lo que se dio y lo agradecían profundamente, que su voz sea escuchada. O sea, porque hay la experiencia que quizás uno no tiene, o algunos y otros no posiblemente, se sienten ignorados y se sienten sin voz. De este modo, el sínodo se constituyó en un lugar para aquellos que todavía luchan por ser reconocida su presencia en la iglesia, aquellos cuyas voces son tapadas cuando no silenciadas o ignoradas, aquellos que se sienten inadecuados tal vez porque tienen trayectorias de vida difíciles o complejas. A veces entre comillas, se los excomulga a priori. Pero recordemos, la iglesia debe dejar traslucir el corazón de Dios, un corazón abierto a todos y para todos. Dice el Papa, por favor, no olvidemos la parábola de Jesús del banquete de boda fracasado, cuando aquel caballero, no habiendo venido ningún invitado, ¿qué dice? Vayan a los cruces de los caminos y llamen a todos. A todos. Una frase que el Papa se ha instalado esta especie de cosa obsesiva. Dice, a todos, 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 repite 3 veces, o sea, a todos, enfermos, no enfermos, justos, pecadores, que entren todos, todos
tienen un espacio en la iglesia. Deberíamos preguntarnos cuánto espacio hacemos y cuánto escuchamos realmente en nuestras comunidades las voces de los jóvenes, de las mujeres, de los pobres, de los decepcionados, de los que han sido heridos en la vida, de los que están enfadados o enojados con la iglesia, a veces injustamente, a veces justamente por algún escándalo o nuestros pecados, ¿no? Mientras la presencia de este grupo, de esta gente, siga siendo algo esporádico en la vida de la iglesia no será sinodal. ¿Eh? Será una iglesia donde tristemente muchas veces sucede, una iglesia de unos pocos. Recuérdenlo, llamen a todos, a los justos, a los pecadores, a los sanos, a los enfermos, a todos. O sea, necesitamos meternos en su piel. ¿De qué experiencia surgen sus palabras? ¿Qué dolor o esperanza llevan consigo en el corazón, no? Esto, fíjense, dice, mientras se hablaban y hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. O sea, el diálogo aparece como un lugar teológico. Jesús el resucitado se hace presente en el espacio de la palabra compartida, en la comunicación profunda que está conectando dos heridas, ¿no? Una escucha profunda, la de Jesús de este extraño, que habla de su costado abierto, herido, y la escucha de los de Maús, que hablan desde esa otra herida que los expulsa de Jerusalén, de la comunidad, del proyecto soñado y acariciado con Jesús. Están desolados y desesperanzados, están desencantados. ¿Tá? Es decir, es el diálogo entre dos heridas. La iglesia, la herida del resucitado y la herida nuestra, ¿no? El Señor es el sanador herido, no es el sanito que va al enfermo, y lo nuestro tiene que ser así también. O sea, este diálogo desde las heridas es reparador, porque permite que emerja la verdad, porque arroja luz sobre el pasado y esperanza sobre el futuro, porque crea comunión en el presente. O sea, el sínodo nos llama a ser una iglesia que camina con alegría, con humildad y creatividad, sabiendo que todos somos vulnerables y nos necesitamos unos a otros. Y me gustaría, dice el Papa, que en el camino sinodal tomáramos en serio esta palabra, vulnerabilidad, y habláramos de ella con sentido comunitario, de la vulnerabilidad de la iglesia. Un diálogo siempre en relación corazón-corazón. Será tanto más auténtico cuando la comunicación se establezca desde la común vulnerabilidad. Por lo tanto, el peregrino, Jesús, conecta su herida, ya resucitada, con el corazón herida de los de Maús. O sea, el encuentro desde nuestras vulnerabilidades hace posible un diálogo más profundo, más auténtico, más capaz de generar novedad. O sea, el diálogo no solo de las palabras, sino, y eso es lo que se vivió fuertemente en el sínodo, el diálogo de las vivencias, de las emociones, de las situaciones, de los puntos de vista, hace posible pensar juntos, generando una mirada común hacia el mundo y un proyecto común de iglesia, ¿no? En fin, la lógica del diálogo, del aprendizaje mutuo y del caminar juntos debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres, convirtiéndose en el estilo pastoral de la iglesia, ¿no? Espadaro decía, Antonio Espadaro, jesuita, decía, en el sínodo, de alguna manera, la iglesia está puesta en el estado sinodal, significa inquietud, y de hecho, muchas veces en el mundo, frente al sínodo, hay esta especie de inquietud. Pero poner a la iglesia en estado sinodal significa volverla inquieta, incómoda, tensa por la agitación del soplo divino, al que ciertamente no le gustan las áreas protegidas. Sopla donde quiere el espíritu, ¿no? Y esto es un poco el desafío. San Ignacio en los ejercicios espirituales siempre dice que cuando hay una especie de paz, que puede parecer más paz de cementerio, que no hay movimiento, es importante generar un magis, un proyecto de
de más altura que movilice los espíritus, ¿no? Por lo tanto, si no se siente este vértigo, si no se experimenta este terremoto, la percepción de la sorpresa incómoda, entonces quizás no haya sínodo. ¿Acaso, dice Espadaro, no sentimos hoy la necesidad de un golpe del espíritu para despertarnos del sopor? Quizás la peor tentación de la iglesia es esta especie de sopor. Ni hablar, nos ha sucedido incluso físicamente y psicológicamente con esto de la pandemia, ¿no? Es decir, esto que dice Tolentino Mendoza, siempre le tomo yo la frase, es hora de sacarnos las pantuflas y ponernos las sandalias, dice Tolentino Mendoza, ¿no? O sea, quizás nos hemos quedado con las pantuflas en el alma, y hay que ponerse las sandalias del peregrino, hay que ponerse a caminar. No debemos tener miedo cuando hay disturbios o movimientos provocados por el espíritu. El espíritu siempre descoloca, siempre rompe el tablero, siempre, digamos así, nos moviliza. Sí tenemos que preocuparnos cuando, digamos, esos disturbios son provocados por nuestro egoísmo o por el espíritu del mal, que también se vio en el sínodo. Ser una iglesia, sobre todo afuera del sínodo. Afuera del sínodo había una especie de rejunte maléfico, suponiendo que adentro una especie de club de monstruitos, digamos, que estaban queriendo destripar la iglesia, ¿no? Totalmente opuesto a lo que en realidad estaba sucediendo allá adentro. Pero afuera había todo un mundo de personajes que deseaban, digamos, que las cosas salgan mal, sobre todo para poder ser protagonistas ellos, por supuesto, ¿no? O sea, una iglesia inquieta en la inquietud de nuestro tiempo. Estamos llamados a asumir las inquietudes de la historia y a dejarnos interpelar por ellas, a llevarlas ante Dios, a sumergirlas en la Pascua de Cristo. O sea, el gran enemigo de este camino es el miedo. Es el miedo. El padre Arrupe decía, tengo miedo, decía, no este miedo, sino el otro, de que tengamos respuestas de ayer a los problemas de hoy, decía, ¿no? Por lo tanto, que el mundo no nos escuche, o no tener respuestas, o dar respuestas que no sirven al hoy, digamos, ¿no? En fin, el miedo bloquea. Contaba el padre Nicolás, que fue general de los jesuitas, que en Corea, en la guerra, hubo una experiencia macabra. A los enemigos de la guerra los metieron en un campo y a través de los parlantes todo el tiempo le daban malas noticias. Bombardeos, que habían violado a su familia, le habían quemado la casa. Bueno, terminó la guerra y les avisaron que estaban libres. Y entonces ahí se dieron cuenta que en ese campo no había alambrados, no había guardias, no había perros, y sin embargo nadie se había movido porque el miedo bloquea, porque el miedo bloquea. Una experiencia, digamos, muy, muy fea, ¿no? Pero que indica justamente lo que provoca a veces el miedo, ¿no? Y en la iglesia muchas veces estamos medio bloqueados por miedo, ¿no? Pero este ejercicio de la sinodalidad se realiza en las iglesias particulares, por eso estamos reunidos aquí con ustedes, ¿no? Se realiza en la parroquia, se realiza conectados con la gente, conectados con los problemas de cada día. Ser una iglesia que camina junto a los hombres, que es partícipe de las tribulaciones de la historia de nuestra gente, ¿no? O sea, es una exigencia que nos parece urgente hoy, 60 años después del Vaticano II. Siempre acecha la tentación de separar a unos pocos actores cualificados que llevan a cabo la acción pastoral mientras el resto del pueblo fiel permanece meramente receptivo de sus acciones, ¿no? Esto lo dice el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? 120, ¿no? Existen los líderes de la parroquia, lo cual es muy bueno, llevan las cosas adelante, pero el problema es que a veces el pueblo, el resto solamente recibe eso, ¿no? Necesitamos comunidades cristianas en las que se amplíe el espacio, donde todos puedan sentirse en casa, donde las estructuras y los medios pastorales favorezcan no la creación de pequeños grupos, sino la alegría de sentirse corresponsables, ¿no? Nunca sin el otro con mayúsculas, y nunca sin otros con minúsculas con las que cual compartir el camino, ¿no?
En fin, yo quisiera compartirles ahora, para no hartarlos, experiencias que tuve que me sirvieron casi, quizás lo que más quedó más fuerte en mi corazón, ¿no? Uno es justamente esta diversidad de personas. Había allí, además de las figuras que normalmente uno supone, de obispo, cura, en fin, son de escenas ya conocidas, pero de pronto convivían con esos rostros o estilos de personas, incluso en la vestimenta, que realmente, incluso le digo, dicho cariñosamente, a veces uno decía, ¿qué hace este acá? ¿No? Quizás con ropa rara, con la colita para el otro lado, el pelito. O sea, personaje, vos decís, ¿y este bicho de dónde salió? Capaz que los bichos éramos nosotros, en realidad, ¿no? Ahí me di cuenta que era al revés la cosa posiblemente, ¿no? Bueno, pero uno de ellos, para que vean, quizás lo que a mí más fuerte me quedó, uno en esta diversidad y en esta cosa de una iglesia abierta, Luca, un italiano laico, que fíjense, comentó, porque en el sínodo, además de estas mesas donde conversábamos, había espacios largos donde cada uno libremente podía, frente a toda la audiencia, frente a toda, frente a toda la gente, podía decir lo que se le ocurra. ¿Ah? Con lo cual ahí saltaron cosas interesantes, ¿no? Bueno, Luca, este italiano, que tiene una flota chiquita de barcos, de un hombre que debe tener plata, ¿ah? Pero además de tener plata, tiene un corazón grande y él creó una fundación con su barco de no esperar que lleguen los que vienen en los barquitos, en las pateras que vienen del norte de África, sino con su barco salir a buscarlos, no esperar que lleguen a puerto, sino ir en busca de ellos. Y entonces contaba él, este era el testimonio, que la verdad que a mí me quedó muy fuerte. Dice, primero decía la dificultad que ponían en muchos puertos para que no salgan, ¿no? Lo cual indica este egoísmo a veces de las personas o a veces de las naciones, ¿no? Cuidaban que el barco no salga, ¿no? Y otra vez al salir, decía Lucas, yo decía, mientras algunos hablaban de temas que ni entendíamos, este hombre contaba esta experiencia, que iban con el barco y, digamos, cómo sacaban del agua, porque al ir hacia ellos y encontrar las pateras, cuidaban sobre todo de las mujeres y los niños que caían de los barcos. ¿Tá? Caían más, pero ellos priorizaban los niños y las mujeres, ¿no? Caídos de la patera, ¿no? Que por supuesto era la antesala de la muerte, ¿no? Pero entonces él dijo este testimonio. Yo me había alejado de la iglesia, por lo que sea, no explicó, pero seguramente quizás por cosa de él o por escándalo nuestro. ¿Tá? Él dice, pero cuando saqué el primer niño del agua y lo abracé, sentí que allí estaba Cristo. Y ese abrazo a mí me hizo volver a la iglesia, a servir. ¿Eh? Bueno, a esta figura, este laico, el Papa lo invitó personalmente, ¿no? Para que dé, y a mí sinceramente ese testimonio me quedó muy fuerte, ¿no? Lo que decía también antes, otra fotografía, otra escena que me quedó en el corazón. O sea, mientras algunos disimuladamente tenían miedo que el sínodo sea algo así como la antesala de la laxitud, y un recurso del Papa para que para el da todo lo mismo, para todo lo mismo. Fíjense, un testimonio muy fuerte que expresa justamente esta tentación que desgraciadamente casi diría que va increyendo de un rigorismo, ¿no? De una cosa cerrada, de un legalismo que ciertamente no es evangélico y que nos está haciendo mucho daño en la iglesia, ¿no? Y como respuesta a estos rigorismos a veces de la no misericordia, del no mirar desde el corazón, como no tener la mirada del Señor para nuestra gente, la más jovencita del sínodo, una laica, una chica de 18 años, una polaquita, ¿tá? Y esa polaquita dio este testimonio, dice, mi hermana hace unos años me expresó su realidad de ser homosexual, de tener sentimiento y afectividad hacia su mismo sexo, ¿no? Dice ella, y lo decía con mucha tranquilidad, no desde el resentimiento, dice, le aconsejé a mi hermana que se lo diga a nuestros papás, y así lo hizo, pero en este caso los papás la respuesta fue negativa, o sea, no la contuvieron, sino que de alguna manera
la agredieron, rechazaron, no aceptaron esta realidad, ¿no? Bueno, esta primera experiencia dura de esta chica, ¿no? Pasado el tiempo, su abuela, que cumplía 90 años, con toda ingenuidad, quizás sin saber esto, le habló a la nieta esta, le dijo, qué lindo vamos a tener la misa, qué lindo que podamos comulgar todos. Bueno, entonces ella tomó, por supuesto, esta invitación con mucho cariño, y antes de la misa se acercó al cura un poco a conversar, a preparar el corazón, le comentó de estas realidades de ella, y el cura, dicho en criollo, la reventó. ¿Tá? Bueno, después de eso se hizo un silencio y la polaca dijo, a la semana siguiente mi hermana se suicidó. Se hizo un silencio en el sínodo, yo creo que fue el momento más fuerte de toda la sesión del sínodo, dada por una laica de 18 años, que sin ningún resentimiento, digamos así, cacheteó nuestro rigorismo y nuestra incapacidad de poder contener, de poder abrazar a todos, especialmente aquellos que quizás sufren dificultades, ¿no? En fin, esto, fíjense, estas imágenes, al menos para mí, ¿no? Simplemente de alguna manera justificaron ampliamente el sínodo, ¿no? Además de conocer tanta gente, tanta variedad y tanta riqueza, ¿no? La otra foto que me quedó fue cuando terminaban las sesiones. La aula Pablo VI tiene dos puertas, una grande, la de entrada, y la del costado. Todos podíamos entrar y salir por el mismo lado, por cualquiera de los dos lados. El Papa salía por la del costado porque está más cerca de Santa Marta. Y yo también solía, yo con tantos otros, ¿no? Salíamos por ahí. Y en una de las salidas, el Papa salía antes en silla de ruedas, salía con nosotros, pero encaraba, digamos, lo llevaba un poquito de antes. Cuando yo salgo, ¿qué me encuentro? Me encuentro, diría yo, una decena de Mercedes-Benz y de Audis negros con choferes parados al lado, esperando a los bonzos que estaban adentro. Y la imagen es el Papa, que podría haber tenido un helicóptero ahí en la puerta, con su silla de ruedas, pasó gambeteando, digamos así, este rebaño negro de autos y de choferes, rumbo a Santa Marta. No me olvido más de esa imagen. Él en su sillita de ruedas, llevado por supuesto, ¿no? Gambeteando, altas gamas, y estos personajes, por supuesto, los que estaban adentro, esperó que el Papa desaparezca para salir, ¿no? Porque la verdad que, qué imagen terrible, terrible y hermosa, ¿no? Este Papa, además, a colmo el piso está lleno de piedras, así que no, es bastante parejo, así que andaba corcoveando en la silla de ruedas rumbo a Santa Marta, gambeteando coches de alta gama y choferes esperando a los bonzos, ¿no? Bueno, yo digo, esto es la respuesta, esto es lo que el Papa quiere, y esto es lo que tendremos todavía que repasar, ¿no? En fin. Y la otra que me quedó, y con esto les prometo que los libero, es el encargado de la limosna del Papa, el limosnero, es un obispo, un polaco espectacular, muy simpático, una figura muy linda. Bueno, él se encarga de los gestos de caridad que el Papa no puede hacer porque a veces tiene que estar allá adentro, digamos así, si pudiera los haría, pero los hace muchas veces a través del limosnero. Por ejemplo, para el Día de la Madre Teresa de Calcuta, lo mandó al limosnero a comprar pizza para todos los hombres de la calle que duermen allí en la columnata de Bernini, ¿no? Así que el pobre salió el polaco a comprar no sé cuántas pizzas y a repartir, ¿no? Y el otro gesto que para mí fue muy fuerte, uno de esos hombres de la calle que duermen ahí, y barboni, como llaman ellos los romanos, duermen en la columnata, uno de ellos se murió en un invierno, ¿no? El Papa lo enterró en el cementerio de los cardenales. ¿Eh? Lo enterró a este hombre de la calle en el cementerio de los cardenales, ¿no? O sea, son gestos que tienen un mensaje. El que no quiere entender, por supuesto, bueno, se hará el idiota, pero tiene todo un mensaje. El Papa, sus gestos son muy, muy fuertes en este sentido, y todo un mensaje gestual muy fuerte, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, contaba vuelvo al relato, el polaquito que no es tan chico, no es tan joven, pero tampoco viejo, contaba que lo juntó a los hombres de la calle en una de esas cenas y les preguntó,
¿Qué es lo que ustedes más necesitan de nosotros, ¿no? Y él dice, cuando yo esperaba que nos diga comida, trabajo, ropa, uno de los hombres de la calle se paró y dijo, de usted lo que más necesitamos es amor. Es amor. Bueno, el polaco dice, se quedó ahí, patitieso ante esa respuesta y a la vez también, bueno, esto, ¿no? Eso es lo que los humanos más necesitamos de los humanos y de la iglesia, es el amor y sobre todo el amor hecho gesto, diríamos así, ¿no? Hecho gesto. Así que bueno, termino simplemente recordándoles aquello que el Papa en la misa final, al terminar el sínodo, tomó dos verbos. El primer verbo es adorar, porque este año que ya estamos transitando está dedicado a la oración, y el verbo servir. Amar es adorar, amar es servir, ¿no? Por lo tanto, dice el Papa, el asombro de la adoración es esencial en la iglesia, sobre todo en este tiempo en que hemos perdido el hábito de la oración, ¿no? Adorar, de hecho, significa reconocer que solo Dios es el Señor y que de la ternura de su amor dependen nuestras vidas, dependen el camino de la iglesia, los destinos de la historia. Él es el sentido de la vida, ¿no? Y el segundo verbo es servir, amar y servir. O sea, en el gran mandamiento, Cristo une a Dios y al prójimo para que no estén nunca separados. No existe una experiencia religiosa que permanezca sorda al clamor del mundo, ¿no? No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo. De otro modo se corre el riesgo del fariseísmo o de un espiritualismo desencarnado, ¿no? Quizás tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la iglesia, dice el Papa. Pero recordemos, adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor, esta es la mayor e incesante reforma. Ser iglesia adoradora e iglesia del servicio, que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, de los débiles, de los descartados, que sale con ternura al encuentro de los más pobres. Y agrega el Papa, hermanos y hermanas, pienso en los que son víctimas de las atrocidades de la guerra, en los sufrimientos de los migrantes, en el dolor escondido de quienes se encuentran solos y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados por el peso de la vida, en quienes no tienen más lágrimas, en quienes no tienen ya voz. Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere, los pobres y los más débiles, ¿no? Es esta, hermanos y hermanas, la iglesia que estamos llamados a soñar. Una iglesia servidora de todos, servidora de los últimos, una iglesia que no exige un expediente de buena conducta, sino que acoge, que sirve, que ama, que perdona. Una iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia. Y acá se vale de una frase de San Juan Crisóstomo. El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos o sean como sean. El puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra un hombre que ha sufrido el naufragio y la pobreza, no juzgues, no pidas cuenta de su conducta, sino liberarlo de su desgracia, de su necesidad. Hasta aquí San Juan Crisóstomo, ¿no? Nada menos, ¿no? Hermanos y hermanas, concluye el Papa. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad. Nos hemos escuchado mutuamente en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades. Nos hemos puesto a la escucha del Espíritu. Hoy quizás no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos va a guiar, nos va a ayudar a ser una iglesia más sinodal, más misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, sabiendo llevar
la reconfortante alegría del Evangelio a todos, ¿no? Hasta aquí esto simplemente agregó, a modo solamente de título, lo que se viene. Fíjense, hasta aquí la primera sesión fue Iglesia Sinodal, ¿qué dices de ti misma, no? Esto fue un poco la síntesis, si se quiere, del año del 23, de octubre del año pasado. Este año, así como el año pasado fue Iglesia Sinodal, ¿qué dices de ti mismo? Este año es cómo ser una iglesia sinodal en misión, en misión. ¿Cómo puede el pueblo de Dios vivir la sinodalidad en las relaciones, en los itinerarios, en los lugares donde se desarrolla la vida de la iglesia, ¿no? Esto es un poco simplemente el título de lo que se viene, diríamos así, ¿no? Y que bueno, tendremos que rezar para que sea realmente fecundo. Bueno, hasta aquí lo que se me ocurría poder compartirles. No sé si creo que ya estamos en el tiempo, ustedes dirán. Muchas gracias, Padre Ángel. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta para hacer, me quedó algo que citaste de tu padre general, Padre Arrupe. Tengo miedo de que encontremos respuesta del ayer para los problemas del hoy, ¿no? Qué desafiante para la iglesia, para mirar la iglesia en esta iglesia que siempre reformando, ¿no? Sí, sí, sobre todo digo a veces, no es que tengamos que estar inventando cosas nuevas, ¿no? Pero a veces, digamos, revisar un poco si las respuestas que damos realmente responden o le abren puertas a las situaciones concretas de hoy, ¿no? A veces repetimos frases hechas, digamos así, que digamos, no consuelan a nadie, no ayudan. Uno se queda tranquilo porque dijo frases que están garantizadas, digamos así, pero justamente no hay el hacernos cargo de la realidad que tenemos al frente, ¿no? Que eso es pastorear, no es bajar reglas, normas, sino es cargarse la oveja al hombro. El padre a los hijos, el maestro a los alumnos, el cura a su pueblo, o sea, el pastoreo no es exclusivo ni de los obispos ni de los curas. Todos pastoreamos, todos tenemos un pequeño gran rebaño, y la pregunta no va a ser cuántas ovejas tuviste, sino cuánto amor pusiste en el pequeño gran rebaño que te encomendé, ¿no? Así que bueno, a veces creo que a nivel de iglesia, o me pongo en primera persona, ¿no? A veces no terminamos de cargarnos la oveja, le tiramos 2 o 3 frases que tranquilizan nuestra conciencia y al otro lo dejan muchas veces hundido en su dificultad. Me parece que ahí Jorgelina o Cabo tenía una pregunta, vi una mano por ahí. Soy Jorge, en realidad Coco, y esta es Jorgelina. Quería, o sea, en particular nosotros seguimos mucho sus entrevistas, las del padre Marcelo Colombo también, y nos impresionó mucho una anécdota que contó en esas entrevistas, donde habla de su profunda humildad y de Francisco, en esa oportunidad que lo estaba esperando una noche de mucho frío, en la puerta de la casa, que usted entraba unos minutos antes porque no había, ya no había nadie en las calles. ¿La podría repetir? Sí, era en el Colegio Máximo, en el seminario de los jesuitas en San Miguel. Los sábados a la tarde íbamos al barrio a dar catequesis. Yo era estudiante, no era todavía cura. Íbamos al barrio, barrios sencillos, calles de tierra, por lo tanto con la lluvia, con el frío, a las 7 de la tarde parecía el día de después, no quedaba una sola alma en la calle. Yo había terminado ya mis actividades, faltaba 1 hora para la hora que teníamos que volver a cenar al seminario. Entonces yo digo, ¿qué hago acá? Chao, me voy a casa, ya no hay nada. Bueno, llego al seminario, en la puerta del seminario estaba Jorge Mario, no Francisco, sino en ese momento Jorge Mario. Entro y cuando entro me saluda, se fija su reloj y me dice, le has robado 45 minutos de servicio a tu pueblo.
volvé a tu barrio, seguí. Bueno, esto, bueno, puede parecer duro, pero uno no se olvida más, ¿no? Dice, trabajamos, en ese momento estudiábamos toda la semana en el seminario, solo sábado y domingo íbamos a nuestra gente a dar catecismo o las distintas actividades, ¿no? Por lo tanto, decía, tenemos poco tiempo para ellos, no podemos darnos el lujo de no visitar a un enfermo, de no entrar en alguna casa, en fin. Tenés 45 minutos que le has robado a tu pueblo, volvete. Volví, pero al volver ya me tuve que volver de nuevo, porque así hizo la hora, ¿no? Pero digamos, en eso el Papa, así como en tantas cosas, tiene una experiencia, yo puedo decir, porque he vivido 8 años bajo el mismo techo, en clave, en temas de misericordia, yo todavía no he visto cosas igual. Igualmente en temas de caridad concreta, para mí, no es que no los hay, pero yo no sé si yo los he visto. Lo pondría en abanderado la misericordia, he visto perdones tremendos y he visto gestos de caridad tremendos, ¿no? Bueno, pero a la hora del servicio al pueblo y a nuestra gente, en eso no es que era duro, ¿no? Era firme, ¿no? Con el servicio al pueblo no se negocia, se lo cuida. Muchas gracias, Pablo. El padre Gustavo Lubati, de la diócesis de Rafaela, tenía una pregunta. Te escuchamos, Gustavo. ¿Qué hace, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, monseñor. Mucho gusto escucharte otra vez. No, la preguntita era, ¿cómo ve usted la situación de la iglesia en Argentina respecto a todo este proceso, a las estructuras? Empezaste diciendo que la sinodalidad también tenía que ver con el revisar y el tomar conciencia de las estructuras de responsabilidad, de poder. Bueno, a distinto nivel, ¿cómo estamos? ¿Qué prioridades por ahí sería bueno tener más en cuenta? Sí, bueno, una preguntita que da para unos reuniones más, pero bueno, creo que en algunas cosas estamos un poco, digamos, un poco dormidos. El tema de la sinodalidad va a llevar tiempo, me parece, ¿no? Poder ir como concretándolo. Y después, bueno, a nivel de iglesia, a nivel del país, digamos, creo que el desafío es que cuidar de no, dicho con un verbo muy feo, no achancharnos, decimos, ¿no? No apoltronarnos, ¿no? Hay que estar como muy, muy despierto y muy, yo diría sin querer ser simplista, muy, muy cerca de la gente. Son tiempos difíciles. El pueblo nuestro tiene una esperanza que yo realmente admiro, sinceramente, ¿no? Yo no sé si la tengo, pero me uno a la esperanza de nuestra gente, ¿no? Una esperanza espiritual, una esperanza humana también. Bueno, yo creo que hay que acompañar esa esperanza y también acompañar las situaciones donde muchas veces, bueno, se está sufriendo, ¿no? Se está sufriendo y hay gente nuestra, bueno, sobre todo normalmente en estos casos se repite la historia, los más golpeados son los más frágiles, ¿no? Los niños y los ancianos, ¿no? El tema de nuestros abuelos, de nuestros jubilados y el tema de nuestros niños, por ejemplo, con este tema de las apuestas online, ¿no? Que es realmente miserable, ¿no? Es lucrar con la fragilidad humana y es lucrar con la infancia y con la juventud, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Es muy grave. Y después, bueno, nuestro jubilado, tenemos con los remedios, hay gente nuestra, nuestros viejitos, a veces, dicho cariñosamente, ¿no? Tienen que optar entre medicamentos o comida, ¿no? No les da para las dos cosas, ¿no? Y algunos dicen, Papa, creo que el Papa, decía, termina siendo una especie de eutanasia solapada, disimulada, ¿no? Bueno, todo ese mundo doliente, creo que hay que pedir la gracia de estar a la altura para poder acompañar, quizás no podamos resolverlo todo, en todo caso, como dice por allí un moralista nuestro, si no podemos lo ideal, hagamos lo posible, ¿no? Si no podemos lo ideal, hagamos lo posible, pero a veces por no poder hacer lo ideal al final no hacemos nada. Hagamos lo posible y dentro de lo posible, ojalá lo más posible, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que nadie está privado de poder acompañar a ese enfermo, a esa abuela, que a veces son de nuestra propia sangre, ¿no? A veces que ya levantar un teléfono
y hacer una llamadita, te lo dicen ellos, me salvaste el día o me salvaste la vida en algunos casos, ojo, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos para los gestos concretos de caridad, me parece, ¿no? Que no es que no los había, ¿no? Pero bueno, son tiempos donde tenemos que estar atentos a no dormirnos, digamos, no poltronar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Paola Mura también está levantando la mano. Sí. Buen día, monseñor. Hola, buen día. Quería preguntarle, usted habló del miedo, esto del pastoreo, la acción concreta, pastoral que cada uno tenemos, ¿cómo no desalentarlos? Porque el desafío del mundo de hoy es mucho, es como que parece que uno no alcanza a entender todos esos desafíos. ¿Cómo no desalentarnos, no? ¿Cómo no cansarnos también? ¿Qué consejos? Y bueno, ahí sin querer ser, sin dar una respuesta espiritualista ridícula, pero muchas veces la oración, ¿no? O sea, lo primero es la oración, y que estamos en el año de la oración, bueno, todo eso desencanto, toda esa sensación de impotencia que comentás, bueno, llevarlo a la oración. Yo creo que hay que conversarlo mucho con el Señor, ahí es un ámbito donde uno renueva esto que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pablo está preso, Timoteo está, como decís vos, desinflado, desanimado, lo ha reemplazado en su parroquia y anda medio chamuscado. Y entonces Pablo le dice aquello, ¿no? Querido, primero le expresa todo el cariño del mundo y después le dice, reaviva el don que te ha sido dado, reaviva el don que te ha sido dado y que no has perdido, le dice, ¿no? Y no te avergüences del evangelio, ¿no? Lo anima a sacar el fuego de abajo de la ceniza. Las cenizas son esas que decís vos, los desencantos, los miedos, nuestras fragilidades, que muchas veces no lo apagan, pero tapan la brasa, ¿no? Y justamente lo que Pablo le dice a Timoteo es, reaviva el fuego que te ha sido dado y que no has perdido. Yo siempre, medio en broma, medio en serio, le comento esto que dice Martini, yo no sé de griego, no sé griego, pero le robo a los que sí saben. El cardenal Martini decía que para decir reavivar el don que te ha sido dado, usa un verbo griego que es anasopirein. ¿Qué te parece más el nombre de un comprimido, ¿no? De un medicamento, ¿no? Como si dijera, Timoteo, si está desinflado, tomate un anasopirein comprimido 2 veces al día después de la comida, ¿no? Pero no, anasopirein no es un comprimido, sino que ana significa hacia arriba, anástasis, resurrección, anastasia, anasopiro, y piro significa fuego. Lo que le dice Pablo a Timoteo, saca el fuego de abajo de las cenizas. Animate a sacar el fuego de abajo de las cenizas, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pedir ayuda, ¿no? O sea, los dos signos de humildad nuestro y que necesitamos para estar a la altura de tantos desafíos son, uno, rezar, y quizás rezar más, y una oración poblada de rostros, ¿no? No una oración, digamos, en el aire, sino una oración que por nuestra oración pase esa abuela, ese niño, lo que vimos en la tele y nos escandalizó, bueno, que además de pasar por la pantalla de la tele, pase por el corazón. O sea, rezar, quizás rezar más. Y lo segundo es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda significa, por ejemplo, tener con quién conversar. Y pedir ayuda es ver quiénes quizás cosas que no podemos hacer nosotros, otros sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, lo que dice el Papa, todos estamos en la misma barca, ¿no? O sea, o salimos todos, nos hundimos todos, ¿no? Pero a veces hay tantas cosas que quizás uno se da cuenta que uno no puede, pero sí conoce quién puede, ¿no? Entonces el desafío es que entre todos, digamos, nos animemos. Es un poco el símbolo aquello de Gulliver, ¿se acuerdan de aquel grandote que los liliputienses lo logran atar y vencer? No cada uno, porque si no cada uno le hubiera pegado un pisotón, los revienta, sino que entre todos logran ponerle redes e hilos y lo logran atar. Bueno, a este monstruo grande de las situaciones que vivimos, solos no podemos, pero entre todos podemos, digamos así, vencerlo, atarlo, ¿no? Así que bueno, no sé si es la respuesta, pero en todo caso, toda respuesta si no pasa por la oración, digamos, tiene poco sustento y si no pasa por el compartir muchas veces la impotencia, ¿no? O sea, no tener miedo a la impotencia. Parte de nuestra pobreza es poder reconocer que muchas cosas no podemos y bueno, eso se reza o se llora muchas veces, ¿no?
y se lo entrega al Señor, ¿no? Hay una escena en la Ciudadela de Saint-Exupéry, donde él lo cuenta, Saint-Exupéry lo cuenta en primera persona, pero dicen que está inspirado en su padre, que posiblemente su padre era un intendente o un jefe comunal de algún pueblo, muy querido, y que al pasar, dice, hoy al pasar por la plaza encontré una niñita llorando, dice, ¿no? Si paso de largo, voy a seguir siendo el intendente bien querido. Dice, pero esta niña tiene que ser consolada. O sea, se da cuenta que no llegó a cuidar todo lo que él suponía. Intendente de un pueblo chico conoce a todos, como diciendo, y esta niña no estaba en mis cálculos, ¿no? Entonces dice, es necesario que esta niña sea consolada. Y como se da cuenta que no llega, eleva una oración al Señor muy hermosa. Algunos dudan que Saint-Exupéry terminó cristiano, algunos dicen que fue un hombre que la iglesia no debió perder. Pero Saint-Exupéry dice en ese momento en primera persona, soy un mal pastor que no sabe cuidar a su pueblo. Y entonces eleva la oración a Dios, al Padre. Préstame un pedazo de tu manto para que en él pueda cobijar a mi gente, a los matrimonios y a las niñas que lloran, ¿no? Como diciendo, mi poncho es demasiado corto, dice él, y no llego a albergar a mi pueblo. Préstame un pedazo de tu manto para que pueda hacerlo, ¿no? Es lo que se dice el recurso al Dios más grande, ¿no? Al Dios más grande mi límite, al Dios más grande que mis posibilidades, ¿no? Gracias, padre. También Diego Alberto Canelo levantó la mano. Hola, Diego. Buenos días, monseñor. Yo soy de San Francisco, de una de sus diócesis sufragáneas. Nosotros estamos en la diócesis, tenemos un equipo del camino sinodal, porque nuestra diócesis también abrió un camino sinodal diocesano. Y estamos ante la etapa de la escucha. Vuelvo a tomar sus palabras, monseñor, del tema de lo que es la conversación en el espíritu, que fue realmente extraordinaria, y es como dice usted, realmente las voces son impensadas y también muy reconfortantes, porque las tres etapas de la conversación son realmente iluminación del espíritu al final. Pero mi pregunta concreta es lo siguiente, monseñor. La dificultad de la escucha adextra, o sea, salir de nuestras comunidades, salir de los agentes de pastoral, salir, como dice usted, en el puerto a recibir a los que vienen, que no están, como este intendente, no los teníamos en cuenta, ¿no? Y un poco pedir su iluminación, monseñor, en esto, ¿no? De la salida a escuchar afuera. Sí, primero quizás, vuelvo a decir, no quiero sin ser simplista, primero el primer gran desafío es salir, este es el punto, ¿no? Porque a veces no salimos, o sea, esperamos que vengan, ¿no? Y no, hay que animarse a salir a, como dice ahí el evangelio, tengo otros rebaños, dice el Señor, ¿no? O sea, a veces hemos quedado, como dice el Papa, hay que dejar de ser peinadores de ovejas, ¿m? Y empezar a pastorear otros rebaños, ¿no? O sea, siempre va a haber un grupo cerca nuestro que nos va a escuchar, ¿eh? Un grupo que también hay que atenderlo, ojo, ¿no? No es que es malo, ¿no? Un grupo que es gratificante, un grupo que responde a lo que uno, digamos, se intenta darles, pero hay un mundo afuera, mundo agresivo muchas veces, con la peor de las agresividades, que es la indiferencia, ¿no? O sea, se dice que lo opuesto del amor no es el odio, ¿eh? Lo opuesto del amor es la indiferencia, ¿no? El odio tiene una especie de amor con signo cambiado. Normalmente se odia lo que antes se amó, ¿eh? En cambio, la indiferencia es más agresiva, y hoy vivimos mucho de esto, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, Diego, sin querer ser simplista, perder el miedo de salir, y perder el miedo de que nos manden a pasear, pero no ir llevando fórmulas, ¿viste? Hoy está también de moda esto, ¿no? Algunos salen a convertir a la gente, ¿no? ¿Ah? Yo digo, ¿convertir en qué? Le digo yo, ¿no? O sea, que salimos a conversar, a compartir. ¿Quién soy yo para ver qué
¿A quién tengo que convertir o qué? Salimos a escuchar, salimos a no tener miedo a escuchar cosas que a veces no queremos escuchar, ¿no? Porque nos hieren, ¿no? O sea, la primera exigencia del escuchar es la humildad, ¿tá? O sea, el soberbio no escucha, ¿tá? El soberbio no escucha, ¿tá? Y el orgulloso tampoco, porque el soberbio es el grado total del orgullo, ¿no? Por lo tanto, tener la humildad de escuchar, y estar dispuesto a escuchar cosas que no nos gustan escuchar, pero que necesitamos escuchar si queremos darle una respuesta de vida a nosotros, ¿no? Y quizás salir dispuesto a aprender también, ¿no? No es que sale, como decíamos antes, el sabiondo a darle una manito a los ignorantes, el fuerte a sostener al débil, el santo a ver si mejora el pecador. Somos heridos que salimos a los heridos, y quizás más heridos que aquellos a los que vamos muchas veces, ¿no? Y esto es así. Por lo tanto, yo diría el primer paso, vencer el miedo de salir, ¿no? Ir ahí como dice el Papa, a las periferias, salir a las plazas. Hay una poesía que no me acuerdo del todo, de Alexandre, de Vicente Alexandre, el español, que dice: si estás encerrado en tu habitación mirándote al espejo, salí, dejá el espejo, bajá las escaleras de tu edificio y confundite en la plaza, dice. Confundite con la gente y escucharlos, decía, ¿no? Allí vas a saber quién sos, no mirándote al espejo, porque la gente es la que te va a decir quién sos vos. Interesante. A un papá le dice quién es su hijo, a un maestro se lo dice su alumno, a un cura se lo dice su pueblo, ¿no? Pasa que a veces preferimos ni preguntarle por la duda, ¿no? Pero es así, hay que salir, aún al riesgo de que nos achuren, de que nos insulten, aún al riesgo de pasar el desencanto de puertas que no se abren. Pero quizás muchas veces al salir nos damos cuenta que es más un prejuicio nuestro y la gente está más dispuesta de escuchar y de hablar y de compartir de lo que nosotros suponíamos, ¿no? Justamente el mal espíritu a veces nos tienta para que no demos ese primer paso, que es el decisivo, ¿no? Y después darnos cuenta de que quizás la gente está mucho más hambriada de compañía, de palabra, de cercanía de lo que nosotros suponemos, ¿no? A veces uno mismo queda ahí trabado suponiendo que los otros no nos van a responder y cuando salimos nos damos cuenta que hay una disponibilidad quizás, no en todos los casos, ojo, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que hay más puertas abiertas y corazones abiertos de lo que suponíamos, ¿no? Muchas gracias, señor. Gracias, padre. También Juana Amato, que se tuvo que retirar porque su hijo salía de la cirugía, pero estaba prendido escuchándolo, me dejó una pregunta, es de la Arquidiócesis de Rosario, y ella decía cómo acompañar a los sacerdotes en este camino sinodal, porque a veces la barrera la encuentran los laicos en nosotros los presbíteros. Sí, no, por eso creo que el primer gran desafío del camino sinodal, y a veces donde la respuesta es más tibia o más, muchas veces es nuestra, ¿no? O sea, a veces el laicado encara para querer hacer cosas y rebota contra la indiferencia o contra acá el que manda soy yo, o el para qué si ya se hizo, si ya lo intenté, en fin. Muchas veces los primeros que necesitamos conversión es el gremio nuestro, me parece, ¿no? Y muchas veces la gente de nuestra parroquia, digamos, agarran justamente el espíritu de lo que es el sínodo, de lo que el Papa nos propone, y resulta que el que los desencanta son los que deberíamos ser los colaboradores de esa idea del Papa y de la Iglesia, ¿no? Lo cual a algunos los entristece, a otros los escandaliza, ¿no? Bueno, y otros diciendo prescinden de la mediación y encaran, gracias a Dios, como dice el Papa, hacen líos sin esperar que se les sume el cura, ¿no? Entonces encaran por otro lado y gracias a Dios, ¿no? En eso nuestro pueblo es creativo y en general no se achica, ¿no? Pero es triste de que algunos tengan que recular porque en el pastor no encontraron lo que deberían haber encontrado, ¿no? Así que el primer gran desafío, me parece, el primer paso de conversión hacia la sinodalidad, hacia caminar juntos, a dar espacios de, digamos así, no que te reemplace, al cura no lo reemplaza nadie, ni al obispo tampoco, pero sí que caminen juntos, y hay
hay ministerios y hay cosas para hacer una parroquia que perfectamente y mejor que nosotros lo hacen los laicos, ¿no? Pero bueno, parece obvio, pero en la realidad no es tan obvio porque todavía somos medio cabezones el gremio nuestro, con muchísimas y hermosas excepciones, ¿no? Digamos, San Francisco Javier decía una frase fuerte, decía, los pueblos son lo que son sus pastores, ¿no? Bravo. O sea, muchas veces, desgraciadamente, diremos así, depende de la movida del pastor que moviliza el rebaño, ¿no? Pero otra vez es el rebaño que lo moviliza el pastor, cuando quizás el pastor andamos medio dormidos o apoltronados. Muy bien, no sé si hay una última pregunta. Bueno, gente, yo los dejo. Muchísimas Saludos a sus. ¿Quiénes están, qué provincia o qué lugar están representados aquí? Estoy viendo algunas, pero no sé. Está la región litoral, las diócesis de la región litoral que vienen caminando los equipos de animación sinodal de cada una de las regiones, algunos sacerdotes que acompañan y algunos que se fueron prendiendo, ¿no? Como de San Francisco, hay de Brasil, una hermana argentina que está en una comunidad ahí en Brasil. No sé si hay de algunos otros lados más. Oberá, San Luis, Buenos Aires también, ¿no? Muchos. De la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, de Mendoza, San Miguel, Puerto Iguazú, Salta, de Obalá, Camerún, bueno, de Río Cuarto, San Juan de Cuyo. Hola. Hola. Entre Ríos también. Bueno. Entre Ríos también, diócesis de Gualeguaychú, Gualeguay acá presente. Bueno, qué lindo. Bueno, muchas un gracias, gusto, padre. che. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Un gusto. Muchísimas y bueno, gracias por su tiempo. Sabemos que está ultimando los detalles y robarle este tiempo realmente ha sido muy rico para todos nosotros. No, y el compromiso de todos, rezar por ustedes, por todos los que estén en el sínodo. Muchas gracias. Y de parte de todos nosotros, dele un abrazo a Francisco. Dígale que lo queremos mucho. Y un abrazo grande al Papa Francisco. ¿Cómo no? A ver si lo cacheteamos un poco menos los argentinos. Nos da Pero suerte. Tiene espalda, pobre. Tiene espalda, realmente admirable. Pero bueno, en la semana que viene, si Dios quiere, lo podré saludar, si Dios quiere. Así que le llevaré su saludo. Bueno, y rezamos uno por otro. Gracias. La semana que viene ya vamos rumbeando para el sínodo, ¿no? Para la segunda sesión que comienza allí con al comienzo de octubre ya comienza el baile. Así que bueno. Bueno, un gusto. Igualmente, padre, muchas bendiciones, muchas bendiciones. ¿Nos da su bendición, padre? Abrazo, abrazo. Sí, cómo no. Que el Señor los bendiga, los fortalezca, les dé mucho ánimo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Nuestra Señora de Itatí, Gran Roque Morales, todos esos santazos que tienen por allá. Eso, rueguen por nosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chau, Gracias chau. a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por permitirnos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias.